Roberto Lefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Sentinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del misterio y ciencias de frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino al Santo Grial, Ediciones Matrioshka, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza El Candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El Candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar de mujeres de armas tomar. En el programa de hoy vamos a descubrir las vidas de mujeres que, bien por motivos profesionales o bien personales, tuvieron que tomar las armas literalmente para luchar por un destino que querían construir por ellas mismas. Mujeres de armas tomar es también el título de un libro que ha escrito Luis Soravilla, a quien tendremos aquí esta noche. Y bueno, vamos a analizar de paso este fantástico libro que recomendamos desde ya mismo aquí en El Candelabro. Por supuesto nos acompañarán mujeres de armas tomar, nunca mejor dicho. Tendremos a nuestra compañera Noelia Alejandra Martín Abad y Lupe Luna. Lupe Luna es secretaria de la Asociación 31 de Enero Tercios y una apasionada de la historia de España. Como cada semana vamos ya a regalar un libro. El libro de esta semana se titula El Kubil de Gerd von Uberlingen. Un libro que ha escrito nuestro compañero, el doctor en historia Miguel Pablo Sancho, y está editado por EQ Narrativa. ¿Qué tienes que hacer para llevarte este libro a casa? Es muy sencillo. Lo primero de todo, antes que nada, hazte fan del Candelabro en iVoox. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del Candelabro en iVoox, entras a la comunidad fan y verás que hemos puesto un post con la foto del libro que esta noche regalamos. Ahí tienes que contestar a lo siguiente. Hace 4 programas exactamente hablamos de piratas. ¿Cómo se titula este programa? ¿En qué fecha se emitió? ¿Y quiénes participaron en él? El primero que conteste, le mandamos este libro a casa. Ahora sí vamos ya con nuestras secciones Pensamiento Supremo, de la mano de nuestro querido amigo y doctor Alberto Requena, y Habitación 237, con nuestro crítico de cine Antonio Rentero. Por último, la tertulia que todos estamos esperando. Comenzamos.
pensamiento supremo. Mujeres de armas tomar. Hace tiempo que la sociedad clama por la igualdad de género de forma insistente, para que sea una realidad palpable y no queden enunciados propagandísticos empleados en periodos electorales y restar muy lejos de cumplirse las promesas formuladas. Las mujeres de todas las épocas pasadas y recientes han vivido enfrentándose a regímenes dictatoriales de todo el espectro político. Las mujeres han buscado su libertad y la de todos, incluso recurriendo a las armas cuando no ha habido otro remedio. En gran medida, la relación de las mujeres con la militancia en grupos armados ha perfilado la memoria histórica del siglo anterior en muchos lugares del mundo. Se ha vivido un tiempo de emancipación de las mujeres, muchas veces teñido de sangre. La actitud de las mujeres no ha sido ir buscando el heroísmo, pero ha evidenciado una determinación que hoy reclama una biografía de las vencidas, que restituya el escenario a un perfil auténtico, a un fondo histórico que ponga de relieve la apasionante historia de las mujeres que lucharon por su destino. Las armas no tienen por qué estar restringidas a los hombres, aunque la historia las haya vinculado a su género, y muchas mujeres, desde Hanseput hasta María Barrachina, tomaron las riendas arma en mano. Las que dieron el paso exhibieron fortaleza, valentía y capacidad de lucha y desafiaron a un entorno hostil. Mujeres de arma tomar que nos emocionan con sus tragedias, sus derrotas y sus victorias en la andadura de construir un destino ellas mismas. Los cronistas de las hazañas y de la actualidad han sido hombres, en su inmensa mayoría, y la mujer ha ocupado un lugar secundario, lo que ha dejado a la mujer como la desconocida. Casos destacados, como una novicia que pasó a soldado y vistió como hombre en un travestimiento de la propia historia, son botones de muestra de escenarios intolerantes que han ocultado realidades en las que las mujeres han sido protagonistas. Solo notas marginales revelan biografías de entidad, ocultas para la historia. Muchas mujeres han pasado desapercibidas. Es necesario que estas mujeres vean otorgado el papel que merecen por el esfuerzo que desarrollaron para definir su identidad y ocupar el puesto social que les correspondía. La historia tiene sus luces y sus sombras, y merece la pena hacer el esfuerzo de situarse en las mentalidades operantes en los distintos momentos históricos, que no coinciden con la de la actualidad, y reflotar el legado a que se hicieron acreedoras con su trayectoria de mujeres de armas tomar, que tienen, por derecho propio, un lugar destacado en el pensamiento supremo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237.
Saludos, Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme una vez más a participar en el Candelabro desde esta habitación 237. Hoy vamos a abrir la puerta del cine a las mujeres guerreras, en concreto a las mujeres de armas tomar, y por centrarnos más en una mujer de armas tomar, que curiosamente nos referimos a personajes literarios que han tenido múltiples adaptaciones al cine, y en el podio de la lista hay que poner a Drácula y a Sherlock Holmes, pero quizás no todo el mundo sepa que el personaje femenino y personaje religioso que además de Jesucristo ha tenido más adaptaciones al cine y también a la televisión es Juana de Arco, una auténtica mujer de armas tomar, que además ha tenido en las múltiples ocasiones en las que ha aparecido en la pantalla a grandes directores y a algunas grandes actrices interpretándola y dirigiendo la historia de la guerrera de Dios. Habría que remontarnos a hace más de un siglo, cuando en el año 1916 Cecil B. DeMille es uno de los primeros en llevar la vida o parte de la vida de Juana de Arco a la gran pantalla. En este caso, además, dentro del ambiente que se vivía en esa época, en la que ya se había iniciado la Primera Guerra Mundial, pero todavía Estados Unidos no estaba participando de esta contienda, esta película, como otras muchas que tienen lugar sus estrenos en contextos bélicos, hay que hacer también una segunda lectura sobre ella, y en este caso es un poco la justificación para que Estados Unidos participara en la Primera Guerra Mundial. Se buscaba un cierto paralelismo entre esa voluntad de luchar de la mano de Dios, que defendía Juana de Arco, con esa nación protegida por Dios, eso que ponen los billetes de dólar de en Dios confiamos, y ese es un poco cierto mensaje de nación elegida que de alguna forma también defiende en muchas ocasiones históricas Estados Unidos. Ya digo que en esta película, la versión de 1916 del gran Cecil B. DeMille, se trataba de buscar también un cierto asidero para esa, digamos, directriz política. Algo más de una década más tarde, en 1928, el gran director Carl Theodor Dreyer dirige también una de las versiones quizá más recordadas por los fans del cine clásico de la historia de Juana de Arco. En este caso, además, con una particularidad, y es que Dreyer tomó como base para el guión sobre el que basar su película las propias actas del juicio de Juana de Arco, porque ahí es muy importante resaltar que se dispone de esos documentos históricos que apoyan lo que sucedió en ese acontecimiento. Desde el punto de vista estilístico, en esta película, Dreyer, un director creo que permanentemente a reivindicar, hace un uso, insisto, año 1928, el cine es todavía un arte nuevo, muy importante del primer plano. Es un recurso que es muy habitual desde hace muchas décadas, pero que en este momento todavía no se había generalizado con tanta profusión, y desde luego no se había utilizado con unos tintes, digamos, tan dramáticos como en esta película. Pasan un par de décadas, nos vamos a 1948, otro de los grandes nombres del cine clásico, Victor Fleming, se enfrenta también al personaje de Juana de Arco, y en esta ocasión, además, con una actriz que repetiría en el personaje. Es la primera vez que Ingrid Bergman interpreta a Juana de Arco, en esta ocasión en una gran superproducción, con gran presupuesto, y quizá una versión un tanto edulcorada, un tanto idílica, un tanto idealizada del personaje. Unos pocos años después, dirigida ahora por Roberto Rossellini, que era su marido, el marido de Ingrid Bergman, vuelve a retomar el personaje, sin embargo en esta ocasión con una perspectiva muy diferente. Es una película un poco más intimista, un poco más analítica, en el que vemos que durante su cautiverio la propia Juana de Arco está reflexionando sobre su vida, sobre su inspiración y, por supuesto, sobre la motivación para alzarse en armas y erigirse un poco en el soldado de Dios. A los pocos años hay otro de los grandes directores de la historia del cine, Otto Preminger, que retoma el personaje de Juana de Arco. En esta ocasión, además, quizá con una de las actrices que para muchos representa esa imagen que asociamos a la inocencia, al candor de Juana de Arco. Jeanne Seberg era debutante en esta película, una de las musas del cine francés, de la Nouvelle Vague, que aquí interpreta a este personaje, ya digo, poniendo con ese aspecto angelical de su rostro,
su pelo corto y su aspecto, yo creo que tremendamente icónico, a un personaje que además en esta versión de Otto Preminger, quizá tenga una puesta en escena muy teatral. Es una obra fílmica, pero quizá muy influenciada por el teatro. Pocos años después, en 1962, otro de los grandes directores, Robert Bresson, tiene también su propia versión sobre el personaje y además, igual que hizo Dreyer en el 28, toma como base las actas del juicio, aunque en este caso además introduce una novedad, y es tratar de buscar el naturalismo en cómo está mostrando esta historia, con el uso de actores no profesionales, para dotar, ya digo, de esa capacidad de verosimilitud de lo que estamos viendo en pantalla. Y los dos últimos ejemplos, quizá los que la mayor parte del público pueda haber visto, porque, en fin, en cuanto a cronología son los que tenemos más cercanos, son los dos del año 1999. Una película dirigida por Luc Besson, en la que la intérprete es Milla Jovovich. Aquí también se repite el patrón de Roberto Rossellini y de Ingrid Bergman, en cuanto a que el director y la actriz protagonista eran pareja. Y en esta ocasión lo que tenemos es una versión tremendamente épica, con gran atención a las batallas, y en la que además no termina de quedar muy claro si la motivación que tiene Juana de Arco para lanzarse a la lucha y aglutinar en torno a ella a todos los que combaten a su lado, proviene de que realmente es Dios quien se comunica con ella, o si son todo alucinaciones. En ese sentido, Luc Besson no termina de decidirse por una cosa o por otra, lo deja ahí un poco al albur de la interpretación del propio espectador, y además una película con un gran reparto en el que tenemos también a Dustin Hoffman, a John Malkovich o a Faye Dunaway. Y como digo, en ese mismo año, en 1999, hay una miniserie de 3 capítulos, que es posible que alguien la haya visto también, alguien de quien nos escucha la haya visto también en televisión, protagonizada en esta ocasión por una Lili Sobieski, que de alguna forma, por su aspecto muy juvenil y muy angelical, porque también es muy joven cuando interviene en esta película, nos representa a esa Juana de Arco niña adolescente que nos cuenta la tradición. En este caso, digamos, y aunque son 3 capítulos, quizá una adaptación un poquito larga de más, pero no se deja ningún fleco fuera, lo que tenemos es quizá la adaptación más convencional, también sin duda motivado porque al ir dirigida a televisión se trata de hacer un film menos experimental y que pueda llegar a una mayor cantidad de público posible. En este caso, junto a Lili Sobieski, tenemos también, por ejemplo, a Peter O'Toole o a Maximilian Schell, dos grandes nombres de la interpretación europea. Y Fernando, como ves, este personaje, Juana de Arco, me he referido únicamente a estas películas porque son las que están dirigidas en su mayoría por grandes directores, y bueno, en el caso de la miniserie, porque es la que tenemos más reciente, pero como ves, Fernando, una mujer de armas tomar que ha tenido una gran profusión de presencia en la pantalla. En fin, poco más esta semana. Reiterarte el agradecimiento a participar en el Candelabro desde esta habitación 237, y un saludo y hasta la próxima semana. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. La historia en el candelabro, mujeres de armas tomar. Encendemos las velas.
Roberto Lefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Sentinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre, en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino al Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro. Queridos amigos, estimados oyentes, muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en esta fantástica tertulia con buenos amigos, grandes expertos. En este caso tenemos aquí a Luis Soravilla. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Luis Soravilla es autor de un libro que vamos a tratar esta noche como temática y es Las mujeres de armas tomar. Cuéntanos, Luis. Bueno, el título ya de por sí... Sí, el título es casi autodescriptivo y además es muy literal porque se trata de reunir, en este caso son 15 capítulos, un montón de historias de mujeres que en un momento o en otro de la historia empuñaron las armas. O sea, estuvieron en la guerra o no necesariamente en la guerra, porque hay, por ejemplo, una duelista muy famosa y el último capítulo lo dedico a la esgrima femenina, incluyendo duelos y duelistas. Pues tenemos también aquí a, bueno, parte del equipo del programa, como siempre, en este caso, Noé Alejandra Martín Abad. Noelia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar otra vez más con vosotros y esta vez pues con un tema que a mí me apasiona y me toca especialmente y más con los amigos con los que estoy. Te has traído también una buena amiga, Lupe Luna. Muy buenas, Lupe. Buenas noches, ¿cómo estáis? Un placer compartir estos ratos con vosotros. Pues Lupe además es un binomio histórico. Es mi binomio histórico, entonces compartimos muchas aficiones, entre ellas la historia, concretamente la historia militar. Y bueno, ella también forma parte de la directiva de 31 de enero, tiene de 31 de enero tercios, además tiene uno de los máximos cargos porque es la tesorera. Cuéntanos, ¿qué es eso de 31 de enero para aquellos que están escuchando? La Asociación 31 de enero es una asociación sin ningún tipo de asociación política ni ninguna ideología en concreto que pretende reivindicar la historia, especialmente de momentos tan importantes como es la historia de nuestros tercios. Sacar a la luz y enaltecer esos grandes episodios de la historia que están perdidos, que están deslavazados. No tenemos además ningún ánimo de lucro, la gente puede buscarnos en las páginas web y en las diferentes redes sociales, porque nuestro único objetivo es la divulgación de la historia. Lo hacemos a través de actos, de recreaciones, de conferencias, de verdaderos espectáculos que permiten que la gente conozca la historia de primera mano y de una forma bastante divertida. Bueno, y uno de nuestros objetivos es... Bueno, una de nuestras ideas iniciales fue celebrar el Día de los Tercios y por eso nos llamamos 31 de enero, porque el día 31 celebramos el Día de los Tercios y ahora estamos ya con la preparación de la Semana de los Tercios en el próximo año. Con un poco de suerte podremos hacerlo sin COVID y sin problemas. Además, estáis practicando los tres esgrima. Sí, somos esgrimistas, los tres. Eso es una cosa que nos unió, además, a los tres. Sí, coincidimos en la Escuela de Esgrima Histórica. En la que Lupe y yo somos alumnas, que dirige el maestro mayor, Alberto Bromprezzi, y tuvimos la gran suerte que a través de una amiga en común, pues pudimos conocer a Luis Soravilla, también, otro gran esgrimista. Pues hombre, grande por el tamaño, pero sí, por... Sí. Tenemos aquí, Luis, a dos mujeres de armas tomar también. Sí. Ellas se dedican a la esgrima antigua. Ellas van con roperas y con sables de los de antes. Yo me dedico a la esgrima deportiva. Lo que pasa es que entré en el sable, en la esgrima deportiva,
por un curso que me apunté hace unos años en Barcelona, que era un curso de esgrima antigua. Y dices, bueno, pues tengo afición a estas cosas, y dije, mira, harán tratados de esgrima, clases de metalurgia, yo qué sé, y resulta que había 8 horas de práctica. Y yo, que no había hecho esgrima en mi vida, me vi con una espada de mano y media dando sablazos y bastonazos a discreción, y me enganché. Y me apunté a la escuela húngara en Barcelona, y ya está. Llevo 6 años. 6 años, pues no es poco, está muy bien. Sí. Ya eres un experto. 6 horas a la semana de esgrima. Está muy bien. Bueno, pues vamos ya en el libro, sí, dime. Eso, en el libro, por cierto, tiene un último, digamos, número 15, florete, espada o sable. Luis, florete, espada o sable. Luego nos comentarás, bueno, o comienza por el final, venga. No, a ver, yo soy de sable, y de hecho la idea del libro viene un poco por aquí. Empecé a juntar historias divertidas de la época de Napoleón, de época moderna, de edad contemporánea, donde había gente que hacía verdaderas locuras. No sé, un general de Napoleón que veía elefantes, no, de la época de Napoleón, que creía que los franceses le enviaban un elefante para embarazarlo, porque andaba de borrachera en borrachera, cosas de este estilo que parecen increíbles y realmente son historias muy divertidas. Y le propuse escribirlas a mi editor, y tuvimos una de aquellas conversaciones autor-editor, y el tema fue derivando hacia historias en las que las mujeres empuñaran las armas, porque no es que no sean habituales, sino es que no son conocidas. Y consideré que el tema era interesante, lo enfoqué con humor, o sea, el libro es un libro humorístico, está muy documentado, es históricamente cierto, pero está contado... Efectivamente, ese toque de humor lo hace súper ameno, es un libro, ¿no? Bastante... La idea es que la gente entre en la lectura y se aficione a estas cosas de manera fácil. Y bueno, era la intención. Y no tuve más pretensión que más pretensión que explicar historias que narradas en serio parecen increíbles, y narradas en broma parece que no son serias, pero que son muy divertidas y además son interesantes y plantean además, muchas preguntas. Las acompañas con ilustraciones. Sí, las he hecho yo también. Siempre he sido aficionado a narrar y a dibujar, y en este libro he juntado las dos cosas. Y bueno, originalmente hice 400 y pico ilustraciones para el libro, unas de gran tamaño, otras simples esbozos, y el trabajo de mis editores fue seleccionar las que iban mejor al texto para el caso, que estuve de acuerdo, fue muy bien y ningún problema. Ha quedado bien, creo. Qué bueno. Lo que sí que me llama la atención, ya te lo comenté por teléfono, has elegido mujeres que no son tan conocidas como lo pudiera ser, pues por ejemplo, Juana de Arco, Cleopatra, sino que has elegido mujeres que, bueno, para quien no sabe mucho de historia, son un auténtico descubrimiento. Bueno, hay mujeres que son, por ejemplo, está Caterina Sforza, que alguien que estudia la Italia del Renacimiento le tiene que sonar. Está Matilde a ver, pongo el índice. Está, de Casanova. No, de Canosa, Matilde de Canosa. Por ejemplo, Matilde de Canosa es importantísima en la historia medieval. Cualquier persona que haya hecho historia medieval, Matilde de Canosa es. En cambio, se conoce poco. Pero luego hay, por ejemplo, hay una verdadera leyenda en Japón, que es Tomoe Gosen, que es una mujer guerrera, una samurái. Tomoe Gosen no se conoce, casi no se conoce en Occidente, a no ser que seas aficionado al Japón o al manga o a una cosa de estas. Pero en Japón es aquí como Agustina de Aragón, que la conoce todo el mundo.
Y luego quién es busqué... ¿Puedes explicarnos un poquito acerca de esta mujer? Esta mujer era la hija de un guerrero samurái que ella misma se entrenó para el combate desde muy pequeña y se vio implicada en estas guerras que hubo familiares de shogunatos para ver quién ponía el emperador y quién estaba de shogun en el Japón. Y fue toda una leyenda porque era una guerrera terrible. O sea, hay más leyenda casi que historia alrededor de Tomoe Gosen. Decían que cabalgaba como nadie, que manejaba la katana como nadie, que decapitaba como nadie, porque en aquella época era la afición de los samuráis. Y está en un montón de leyendas y de historias de samuráis del Japón. Es una gran guerrera. Noé. Yo creo que Luis ha hecho un recorrido de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Yo cuando vi, además, Lupe es muy seguidora de Twitter a nivel histórico, es una crack en Twitter, pero a mí me habían regalado el libro, y lo comenté con Lupe y con Luis, sin haber conocido al autor. Y cuando leía mujeres como Hatshepsut, como Boudica, el recorrido que hace a lo largo de la historia, creo que es una forma de recorrer la historia de la mano de una mujer además armada. Y ya no solo ese tono canallesco, que además es que hasta te sonrojas, ¿no?, leyendo el libro, porque es que te tienes que reír y tienes que soltar una carcajada, porque no muestra mujeres de armas tomar como sabe mostrar muy bien esa vertiente femenina que a mí desde luego me ha encantado. Yo tengo muchísimas preguntas para hacer a Luis, pero bueno, voy a dejaros paso para que comentéis, pero realmente me ha sorprendido esa integración, esa coherencia de una mujer, como por citar a Catalina Sforza, que cuenta su vida pasional, que cuenta su vida de armas, que integra perfectamente ese sentimiento, además de una forma tan divertida, ¿no? Gracias. Luis, sí. No, Didi. No, quería preguntarte por qué estas mujeres tomaban las armas generalmente. O sea, bueno... Hay muchos casos. Hay casos, por ejemplo, de simple desesperación. Hay una mujer anónima que me la encontré de casualidad leyendo un artículo de las guerras carlistas, Barrachina, que es una mujer de la zona aquella de Aragón, limítrofe con Cataluña, que le secuestraron. Su hermano estaba con los carlistas, desertó para... Bueno, desertó es muy relativo, porque lo que quería era ir a visitar a su madre y estarse un rato con la familia. Fueron los soldados a buscarlo para fusilarlo, ya no andaban con tonterías, y ella intentó salvar a su hermano a pedradas contra una patrulla de carlistas, contra 12 hombres armados con mosquetes. Y logró salvar a varios prisioneros de la patrulla, pero no a su hermano. Esta, por ejemplo, es una mujer que lucha desesperada por alguien de su familia. Pero luego están Caterina Sforza o la reina Hatshepsut o Isabel I de Inglaterra, la teórica reina virgen, que aunque no es protagonista, tiene un papel principal en uno de los capítulos, el de María Pita Inés de Ben, que son mujeres que están en lo alto del poder y que ejercen ese poder como podría haberlo ejercido cualquier otro rey, un gran duque o un gran general, sin diferencia, en la práctica sin diferencia alguna. Por igual, hombre y mujer por igual. Yo creo que sí. Y más lo veo, más estoy convencido. Que la mujer no participe más en actos bélicos activamente como soldado es más una cuestión cultural que otra cosa. El problema lo malo del asunto es que las mujeres siempre han sido las víctimas en las guerras. Y de hecho en el libro algunas historias son víctimas. Hay una cantinera del ejército francés
que le matan a su marido delante de sus narices y tiene que luchar para proteger a sus hijos. Está Barrachina, están María Pita, la reina Boudica, aunque sea una reina de los celtas, ve cómo arrasan su aldea y a ella la violan y violan a su hija delante de ella, etcétera, etcétera. O sea, la mujer siempre ha sido una víctima y se instrumentaliza como víctima por parte de los ejércitos para acabar con el enemigo. Y reivindicar el papel de mujeres que no están en ese papel también es interesante. Lupe. Luis, yo he Sí. visto que haces una prosa muy, muy fácil, es muy fácil de leer tu libro y además luego tienes esos dibujos tan divertidos. Por ejemplo, ese de la Revolución Francesa con la guillotina, ¿no? Con la cabeza y ese dibujo a mí me pareció tus dibujos me parecen muy divertidos. Son 14 mujeres, ¿no? 3 son españolas y 2 son mujeres piratas. ¿Cuál ha sido tu favorita? No sé con cuál has disfrutado más escribiendo. Es muy difícil porque puedo decir la que me cae peor, pero no la que me cae mejor. Bueno, esa también es interesante. ¿Cuál no te gusta nada o cuál te ha llamado? Y no es exactamente que me caiga peor, sino que es con la que menos me gustaría cruzarme, que es la René Borderet, la Langevin, una contrarrevolucionaria francesa. Que, claro, siempre se habla de las mujeres en la Revolución Francesa, pero de la contrarrevolución no sabemos casi nada en España. Y de las mujeres en la contrarrevolución sabemos muchísimo menos. Y esta fue fue terrible. O sea, una mujer que mataba de estajo. O sea, en su primera intervención militar se cargó a 17 personas. Así dicho. Sí, pues la verdad es que mejor no encontrártela, claro, sí. Eso es así. Era más bruta que no sé, era terrible. En cambio, le tengo cariño, pero le tengo cariño por el descubrimiento y la investigación que hice a una cantinera francesa, que es el capítulo siguiente, que es la cantinera Miller de Soltera Kintelberger, porque fue un apunte en un librito. Bueno, un librito, no, que es un librito así de gordo, sobre cantineras que publicó una universidad de Estados Unidos y aparece en la introducción del libro. Y aparece citada, o sea, casi dando el caso. Pero en las notas a pie ponía las entradas en los archivos militares franceses donde había los recuerdos registrados de esta mujer. Y de una nota a pie... Le tengo cariño por la investigación y la historia es muy buena. Y de una nota a pie sacas toda esa historia, o sea que detrás de todo esto hay un trabajo de investigación brutal, muy grande. Claro. Háblanos, por favor, de las 2 mujeres españolas. Bueno, 2, hay muchas más. 3. Imagino. Son 3. Están María Pita e Inés de Ven, que defendieron la Coruña contra el pirata Drake. Yo digo el pirata Drake, en Inglaterra dicen el gran almirante Drake, pero bueno, ya puestos me da igual. Pirata. El tío, mira, ya Lupe ya está diciendo pirata. Es un pirata. Y su reina también era una pirata. Otra pirata. El pirata Empecemos por Drake, María Pita, por ejemplo. Venga. A ver, eran 2 mujeres. Las 2 es una historia paralela, es prácticamente idéntica una de la otra. Eran 2 mujeres que que estaban felizmente casadas, las 2 tenían ambas un comercio en la ciudad, vivían razonablemente bien. Mientras tanto, la política internacional iba a su aire, se hizo la felicísima Armada, que acabó siendo invencible y volvió hecha trozos. Y entonces a los ingleses se les ocurrió hacer la contraarmada y Drake pues emitió acciones para poner un rey en Portugal que fuera... Querían convertir Portugal prácticamente en un protectorado británico, inglés, mejor dicho, y de paso hacer la puñeta a los españoles arrasando con todos, acabando con la armada y arrasando todo lo que pudieran. Pero
le salió mal. Le salió mal, acabó en La Coruña, y en La Coruña, con miles de hombres a sus órdenes y con una gran flota a sus órdenes, se enfrentó con el pueblo. Tal cual, porque soldados profesionales en La Coruña había 4 y el cabo, o sea, no había muy poca gente. Los 2 maridos, tanto el de María Pita como el de Inés de Ven, murieron en el combate. Y María Pita e Inés de Ven, las 2, tomaron las armas para defender la ciudad. María Pita se ha convertido en la más famosa porque en un asalto a la brecha de las murallas, ella cogió una pica, le pegó un zambombazo a un inglés que subía por la cuesta y le quitó la bandera. Y se convirtió en el símbolo de la resistencia, etcétera, etcétera. En cambio, Inés de Ven cayó herida. Y a partir de aquí las 2 historias se dividen, se separan. María Pita hizo fortuna, llegó a tener el título de carcelera de la ciudad, pero llegó a tener varios títulos, cobró una pensión del rey, se lió a juicios una y otra vez por un montón de cosas, era una mujer tremenda, peleona por lo suyo. En cambio, Inés de Ven acabó en la miseria. Inés de Ven pidió una pensión para superar había quedado malherida, prácticamente ciega, y murió en la miseria y casi olvidada. Y se recuperó su memoria hace relativamente poco, porque quedan los documentos de todas las solicitudes que hizo a juzgados, etcétera, pidiendo, reivindicándose y que alguien le diera una pensión o alguna ayuda porque se había quedado sin nada. Todo lo de su tienda lo había ofrecido a la defensa de la ciudad. ¿Y por qué tanta diferencia? Muy extraño, ¿no? El azar. Es que la casualidad, el azar, el destino, como querráis. O sea, esto ya no fue así. Y entonces es curioso que una tiene un monumento en medio de la plaza del pueblo con la lanza y la bandera y es la heroína de la ciudad, y la otra, que hizo prácticamente lo mismo, pues acabó en la miseria. Pero con María y con Inés hubo muchísimas mujeres en la defensa de La Coruña y muchas que perdieron a seres queridos o que perdieron propiedades o bienes. Es un pequeño homenaje. Es un pequeño homenaje. ¿Has tenido el resentimiento luego, una vez que has escrito el libro, de haberte dejado fuera a alguien que... Mucha gente, muchas, porque es que me van saliendo cada día. O sea, ahora, por ejemplo, me ha salido, había leído ya estaba el libro escrito, entonces leí su historia. Por ejemplo, en el capítulo que hablo de las guerras carlistas, prácticamente todas las mujeres que salen son liberales. Porque estadísticamente, además es así, hubo muchas más mujeres liberales que participaron en el combate que mujeres carlistas. No me pregunten por qué, no lo sé. Pero hay la mujer del hermano del pretendiente al trono, que me parece que se llama, ahora hablo de memoria y me equivocaré seguro, creo que era María Teresa Braganza o algo así, no me acuerdo. Esta tiene una historia detrás, se fue al monte con su marido y montó unos pollos en las guerras carlistas de miedo. O sea, los liberales la tenían como... pusieron precio a su cabeza. Y esta, si hubiera una segunda parte del libro, que es una cosa que no lo sé, esta sería candidata a un capítulo seguro. Por ejemplo. Pero es que hay más. Es que hay piratas chinas en los mares del sur. Hay... hablabas de Cleopatra, pero es que hay otra faraona, ahora no me acuerdo el nombre, que tiene una historia que deja de ir. Hay una mujer que sirve en un regimiento de dragones. Haseshut, Nicrotis, creo, Estenofris, es decir, hay varias faraonas. A mí me ha sorprendido mucho porque nadie habla de las mujeres faraón, y precisamente el antiguo y el medio Egipto acaba con dos faraón,
con dos mujeres faraón. Y Hatshepsut, en todas las crónicas, en todos los libros de egiptología, suele pasar por una reina pacifista. Y es verdad que su reino fue relativamente pacífico y muy próspero, pero no hay que olvidar que ella misma capitaneó 5 campañas militares y que enseñó a Tutmosis III a ser el gran faraón imperial de Egipto. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido ese diálogo que haces de Hatshepsut con Tutmosis III, cuando realmente luego, fija, cuando él se hace capitán, ¿no? Toma el generalato de los ejércitos, no es la gran expansión, y él le deja a ella su puesto, el hijastro, ¿no? Le deja, para los oyentes, deja que la regente, que no es su madre, porque ella ha perdido a su hija Neferure, que era la legítima hija, ¿no? De Tutmosis II, y Tutmosis III es un bastardo, ¿no? Entonces, siempre todo el mundo piensa que hay esa rivalidad, pero en cambio cuando fallece la reina, la tumba de Tutmosis III la hace con todo el cariño del mundo al lado de Hatshepsut. Es más, el mayor obelisco que tenemos hoy en día es el que está en Egipto, que es el de Hatshepsut, y creo que es el de San Pedro del Vaticano, o es el de que está en Constantinopla, el que es un poquito más bajo, que es el que hace Tutmosis III con ese respeto magnífico. Creo que es el del Vaticano, pero no estoy seguro, ¿eh? Creo que es el del Vaticano. Porque además plasmas muy bien, ¿no? Como ese diálogo interno que cada uno puede tener, pero luego ese respeto a la mujer ya desde el principio. A ver, lo de Tutmosis y lo de Hatshepsut fue muy político. Yo creo que personalmente no se llevarían mal. No sé si lo escribo o no lo escribo. Lo digo así de opinión y sin tener una sólida base científica. Yo creo que no podían llevarse muy mal. Lo que sí que creo es que como Hatshepsut puso firmes a toda una casta sacerdotal para poder ella erigirse como jefa de Egipto, la casta tomó partido. Entonces había como 2 partidos, el de Hatshepsut y el de Tutmosis. Pero yo creo que personalmente, dejando a un lado toda la mística y toda la complicadísima relación entre religión y política en Egipto, no se llevarían tan mal. Tutmosis aprendió de su madre faraona a hacer la guerra, y eso no se aprende si te llevas mal con alguien. Se hizo la tumba al lado y más pequeña. Por eso digo que esos pequeños detalles, esos guiños, que además muestras en tu libro, ¿no? Tu libro deja entrever, ¿no? O sea, cuenta un poco lo que sucedió en la historia, ¿no? O lo que dicen muchísimos cronistas, pero a la vez a mí me encantó porque deja ver esa parte velada de, bueno, aquí siempre hay algo más. Sí. Además, siempre te mojas, Luis. Yo te quería preguntar por una persona que me ha sorprendido muchísimo porque te mojas mucho. Te mojas mucho, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, a mí me sorprendió porque no la conocía de nada, con Juliette d'Aubigny, en esa Francia de Versalles, esa mujer, ya no solamente siendo de armas, sino esa mujer que se viste como un hombre, que vive con otra mujer abiertamente, que... cuéntanos un poco esa historia, porque es sorprendente. Es una de las mujeres del libro más fascinantes. O sea, es una mujer que muere con 33 años. O sea, su vida no duró mucho. Fue probablemente la mejor cantante de ópera de su época. Y conociendo a su época, podríamos decir casi que de la historia, porque obligó a compositores de la talla de Lully, por ejemplo, a modernizar sus óperas. Aprendió esgrima de los grandes maestros de Versalles, entre ellos su padre. Se escapó de casa jovencísima con un maestro de esgrima que era un sinvergüenza, pero lo plantó a la primera. Se acostaba con hombres y mujeres indistintamente,
tuvo unos arrebatos de celos, de aquellos terribles, con sus amantes, fueran nobles o fueran plebeyos. En una fiesta vio que 3 caballeros intentaban ligar de manera un poco molesta con una dama. Se cabreó de tal manera que los retó al duelo a los 3 y a los 5 minutos se los había cargado a 3. Wow. Etcétera. Bueno, lo del asalto al convento para liberar a la mujer a la que ella quería, una chiquilla que tendría 15, 18 años, por ahí estaría, es una historia que cuando la lees dices no puede ser, no puede ser, no puede ser, esto es una novela, esto no es serio, esto no, y es histórico. Cogió, asaltó el convento de noche, cogió el cadáver de una monja, lo puso en el catre donde dormía su novia, le pegó fuego al convento y se escapó con la novia a caballo. Y claro, en fin, el rey la perdonó, pero la perdonó por llevar la contraria al cardenal de turno, con el que estaría un poco en contra. Uh-huh. Es una historia toda ella. Yo creo que es de las mujeres más libres que sale en el libro. O sea, es un derroche de vitalidad salvaje. O sea, no hay color. Hablas también de Hin Bin Uba. Sí. Es otra de las grandes mujeres de la historia que es bastante desconocida, al menos aquí en Occidente. En el Islam es más conocida. Era de una de las familias de la Meca y fue una de los principales enemigos de Mahoma cuando salió Mahoma. Y de hecho hizo todo lo posible para acabar con Mahoma y casi lo consigue. O sea, en una de las batallas que ella promovió, Mahoma acabó en el fondo de un pozo malherido y se salvó de puro milagro. Y en cambio conoció a Mahoma personalmente, se convirtió al Islam y pasó a ser de su principal enemiga a su principal valedora. Es un cambio, y a ella y a las mujeres que estaban con ella se le debe en gran parte la victoria en la batalla de Yarmouk, que es muy famosa en el siglo en el 600 y pico contra Bizancio, que fue cuando realmente el Islam se asentó, o sea, y comenzó su expansión en serio, primero comiéndose tierras de Bizancio y luego por todo el arco mediterráneo hasta España. Uh-huh. Y fue ella. ¿A todo? Y se literalmente a escobazos con el enemigo, o sea, tampoco... Luis, ¿a ti te gusta sacar a la luz personajes no conocidos? O sea, eso es lo que te gusta. ¿Es verdad eso? Te gusta dar a conocer y este tipo de personajes. Es interesante, porque... a ver, que a mí me cuesta mucho creer que una persona como Ibn Upta o como Caterina Sforza o como Hatshepsut sean tan desconocidos. O sea, yo entiendo que la cantinera aquella que sale en el capítulo no la conozca nadie, pero que la gente sepa tan poco de esta gente que es tan importante en la historia me choca un poco. Y además a mí me gusta mucho la historia de pie de página, la anécdota, la historia pequeñita. Hay verdaderas joyas y de ahí se saca mucho jugo. Para uno que le guste narrar, ahí es un filón. Y esos diálogos que te inventas en el libro entre personajes. Bueno, se los inventa, pero también algunos comienzan siendo diálogos originales, ¿no? Que luego los cambias. Sí, en el de Boudica copié uno de Tácito. Y lo empecé con toda la parrafada de Tácito y al final puse la parte mía. Lo que quien haya leído a Tácito sabrá dónde acaba Tácito y dónde empieza lo otro, pero quien no lo haya leído no lo tendrá seguro.
que eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de las que has comentado? Que te hayan resultado graciosa, de lo más gracioso, en fin, lo más digno de resaltar. Cuenta alguna de Catalina Sforza, por favor, que es maravillosa, porque Catalina Sforza, entre los 3 maridos que tiene, el momento histórico en el que vive tan apasionante, cuenta alguna de Catalina Sforza, por ejemplo, con César Borgia, o cuenta alguna de esas anécdotas que pones en el libro. Catalina Sforza tenía propiedades por aristócrata y quería defenderlas a toda costa. Y resulta que se murió el Papa y según que Papa salía, le iría mal en el negocio, digamos, perdería sus propiedades y sus títulos. Entonces cogió a un grupo de mercenarios y se encerró en lo que hoy llamamos el Castell de Sant'Angelo. Y nada, que de ahí no salía hasta que no eligieran un papa de su conveniencia. O sea, o sale un papa que a mí me gusta o me lío a cañonazos contra la curia. Y aquello que dicen que se lía, que se liaba a cañonazos. Y la señora con el cañón en el Castell de Sant'Angelo apuntando a la Sistina diciendo, ¿a qué papa habéis elegido? Y claro, le pedían que saliera de allá. Su marido estaba casado entonces, su marido, que era el principal interesado del asunto, estaba en las afueras de Roma, bien escondido dentro de su ejército, y le fueron los cardenales en medio del... O sea, el cónclave para escoger papa y los cardenales saliendo cada 2 por 3 diciendo, señora, no nos apunte con los cañones, y la mujer diciendo, como no elijáis al que yo quiero, aquí me lío yo a cañonazos. Los cardenales yendo a donde el marido, por favor, ponga a su señora en vereda, y el marido diciendo que yo no salgo de aquí. Y al final la convenció el cardenal de la Rovere, el que fue luego Julio II, el que ordenó pintar el techo de la Sixtina a Miguel Ángel, y la convenció, pero evidentemente salió el papa que ella quería, ¿eh? O sea, aquí no hubo ninguna duda. Ninguna duda. Y otra de Caterina era terrible. Otra de Caterina es que se refugió en una ciudadela, hubo una rebelión popular contra ella, se rebeló se rebelaron contra ella, ¿no? Se refugió en una ciudadela y fueron allá diciéndole, bueno, ríndete, y ella dijo que no se rendía, y que te rindas y que no. Entonces trajeron a los hijos de la mujer, los pusieron delante de la muralla y dijeron, si no te rindes, los matamos. Y entonces ella se subió a las almenas, se subió la falda, enseñó lo que no se tiene que enseñar y dijo, con esto yo hago todos los hijos que me dé la gana, o sea que si quieres matarlos, los matas. Es que imaginaba la escena porque al otro lado estaba César Borgia. O sea, imaginaros la escena histórica que Luis la describe en el libro. De verdad que es que te mueres de la risa, porque es que es maravilloso. De verdad que es maravilloso. Es que no hay manera seria de escribir esto. O sea, hay capítulos de el heroísmo extremo, es grotesco, es cómico. Siempre. O sea, estas películas que salen todos rodeados de indios y se pone uno en pie y dice la frase célebre y lo matan, es para decirle tonto, porque tiene el heroísmo extremo. Por ejemplo, el capítulo de las heroínas de la Unión Soviética, ahí es el penúltimo, lo encontré apasionante por muchas razones, pero lo encontré apasionante por la de historias que hay de heroínas que dices, pero ¿qué os pasa? O sea, ¿qué tenéis? Porque hay historias de aquellas de verdaderas locuras. No sé. La señora que le matan al marido y se coge todos sus ahorros, se compra un tanque, le pide permiso a Stalin para ir al frente y matar alemanes porque le han matado al marido y ella se quiere vengar. Y Stalin se queda tan alucinado viendo aquella carta que le dice, no, que le den el tanque y que se vaya. Y vaya, así fue. Pues no.
esto es normal. ¿Qué ocurrió luego con ella? Cuéntanos Sí. alguna anécdota de las brujas de la noche. Espérate. Al final, con ella, ¿qué pasó con esta mujer? ¿La mataron? ¿Sobrevivió? No, o sea, a ver, las heroínas en la Unión Soviética, la mitad se murieron. O sea, que ya de entrada. Estadísticamente la mitad se murió. Lógicamente, me refiero a esta en concreto, ¿a quién dices? Esta en concreto murió, pero después de haber hecho de las suyas. O sea, esta mujer conducía su tanque y en vez de ser el comandante de carro que va en la torreta y dice tú ve para aquí, ve para allá, ella no, el tanque es mío, lo conduzco yo y a tomar viento todos. Y esta señora, en la primera batalla que participó, el coronel de su regimiento se subió en el tanque diciendo, esta señora es la primera vez que coge un tanque en combate, aquí más seguro que aquí no estaré en ningún sitio, porque irán todos delante y esta se quedará detrás. ¿Qué va? O sea, cuando vio a los alemanes, puso el acelerador y en vez de liarse a cañonazos con los alemanes, directamente los atropellaba. Tal cual. O sea, a por ellos. O sea, se cargó no sé cuántos cañones contra carro pasando por encima. Y evidentemente el coronel que estaba allá creyendo que iba a estar tranquilo, supongo que salió con el pelo canoso del tanque, porque el día que le dio fue de miedo. Y participó en varias batallas y al final quedó muy mal herida por metralla intentando reparar la cadena de su tanque y murió de las heridas semanas después. Pero, disculpa, Noelia, que te he interrumpido. Sí. No, la Unión Soviética, si nos podía contar alguna historia de las brujas de la noche, de las piloto, las mujeres piloto, emblemáticas. No se acaban, porque las brujas de la noche era un regimiento de ataque, que al final acabó siendo un regimiento de la Guardia de élite. Es el regimiento de aviación de la Unión Soviética con más medallas de héroe de la Unión Soviética. Y estaba íntegramente formado por mujeres, de mecánicos, pilotos, tripulantes de aviación, etcétera, etcétera. Lo único que tenían un comandante que era varón, un hombre. Las brujas de la noche volaban en unos aviones que cuesta abajo y a toda pastilla no pasaban de 150 kilómetros por hora. Unos biplanos de tela con un motor de lavadora, que digo yo, unos trastos. Entonces la táctica de estos aviones era atacar de noche. Volaban con aquella cafetera hacia las líneas alemanas. Cuando estaban encima apagaban el motor, planeaban y cuando llegaban a su objetivo arrojaban las bombas, encendían el motor y volvían, tal cual. Entonces la táctica era primero hacer daño a los alemanes y segundo no dejarles dormir. Entonces fueron los alemanes los que les pusieron el mote de brujas de la noche, porque eran realmente insidiosas y muy... Pero sus hazañas no tienen parangón, o sea, es una detrás de otra. Vuelos de aquellos, no sé, que el avión se estrella y regresan las dos después de cruzar durante no sé cuántos días las líneas enemigas, o que vuelven todas malheridas por no sé cuántos impactos de metralla y regresan con el avión hecho un colador, etcétera, etcétera. O sea, es que las anécdotas no se acaban con las brujas de la noche. Sí. No, sí. Y además, bueno, es otra cosa, porque además tenemos piratas también en tu libro. Sí, bueno. La Anne Bonny y Mary Red son... Estas dos también son un número. Claro, son dos mujeres que están en la edad de oro de la piratería, que está a finales del 17, principios del 18. Están con Barba Negra, están con el Sanguinario Bane, están con Calico Jack, están con la crema, con la florinata de la piratería
incluso de la piratería que sale en las novelas y en las películas. Y estas dos piratas entran con pleno derecho en la leyenda pirata. Se hicieron pasar por hombre y acabaron públicamente siendo mujeres piratas. Es posible que fueran amantes entre ellas, pero eran amantes del pirata Raham, Calico Raham, que es el pirata que inspira el Raham el Rojo de Tintín, por si alguno no lo sabía. Tiene el mismo nombre. Claro, formaban un trío tremendo y les tenían pánico. O sea, los navegantes de la zona, cuando veían la calavera con las dos espadas cruzadas de Raham, ya se imaginaban a aquellas mujeres al abordaje y en fin. Y su historia, la historia de cada una es tremenda, porque se hacían pasar por hombres. Antes de ser pirata fue soldado de caballería en la Guerra de Sucesión Española, luchando por los británicos, y allí ya conoció a su marido, que su marido creía que no era una mujer, que era un muchacho. Y cuando fueron a por faena, uy, si tú eres un muchacho, si eres una mujer, pues vale. Y acabaron casándose, montaron una taberna, el marido murió en un mal juego de cartas apuñalado y la mujer pues tuvo que irse a las Américas y acabó siendo pirata, etcétera. Háblanos, por favor, me gustaría saber un poco acerca de Matilde de Canosa y Godofredo el Jorobado. Oh. Matilde de Canosa es la gran valedora del Papa en el momento de lo que llaman las reformas gregorianas, que fue cuando el papado se comenzó a oponer al imperio. Es para ver quién manda en la Iglesia, si el poder político o el Papa, o el papado. Se casó con Godofredo el Jorobado, que también vaya nombre, que era hijo de Godofredo el Barbudo, otro que tal. Pero bueno, desde que están Pipín el Breve y estas cosas, pues también. Y mientras Matilde fue hecha prisionera por el emperador, Godofredo se hizo con el poder en la Toscana y en el norte de Italia, donde teóricamente eran las tierras de ella. Cuando regresó, repudió a Godofredo, y Godofredo pasó a ser de un enemigo del emperador a ser su más fiel aliado por ir en contra de su mujer, no por otra cosa. Se rumoreó mucho si Matilde de Canosa y el Papa llegaron a ser amantes o no, pero yo es una cosa que ya dejo para el Sálvame medieval, porque quién lo sabe. O sea, esto lo dice el enemigo, entonces no sabes si lo dice para denunciar o lo dice para injuriar. Pero lo que sí es cierto fue que el final de Godofredo fue muy, muy espectacular y casi muy desagradable. No se sabe quién pagó a los asesinos de Godofredo. Si fue Matilde, si fue el Papa o si fue algún marido cornudo mientras Godofredo estaba haciendo la guerra en los Países Bajos. Lo cierto es que se fue a la letrina porque tuvo una necesidad, y escondido en la letrina, no en la habitación, sino en la letrina, o sea, en el pozo, le esperaba un asesino. Y cuando se sentó para hacer sus cosas, el asesino cogió la espada y se la metió por el culo. Perdón por la manera de decirlo. En los textos medievales dicen literalmente entre las dos nalgas. Entonces, bueno, imaginaos el estropicio. Godofredo murió con la espada en el culo después de una semana de agonías y nunca quedó claro quién ordenó matarle.
pero bueno, su muerte es de aquellas de que yo no entiendo cómo no hacen una película con la historia de Matilde de Canosa, porque es ríete de Juego de Tronos. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Para un narrador no tiene fin. Noé. Bueno, yo tengo una pregunta para él, voy a abusar de su confianza porque sé que Luis hay una persona a la que adora, que a mí me ha sorprendido mucho porque he visto Versalles, pero Luis es un gran experto en Napoleón. Sí. Me ha sorprendido que no hay ninguna mujer especialmente ligada con Napoleón. ¿Es un segundo libro, Luis? Hombre, está la cantera famosa, pero, a ver, mujeres, la época napoleónica tiene mujeres, añadiré, la época de la Revolución, el Consulado y el Imperio, que son 20 años, tiene mujeres muy, 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 muy interesantes, y en todos los bandos, ¿eh? O sea, no solo hablo de Francia. Estuve muy a punto de, en vez de hacer la cantinera, de hacer las mujeres en la batalla de Waterloo. Me ha sorprendido no encontrar sabiendo, porque todo lo que sabes y tu pasión por el tema napoleónico. En la batalla de Waterloo, solo en el bando francés, habría más de 1000 mujeres oficialmente reconocidas como pertenecientes a los batallones, o sea, con el título de cantinera, porque las cantineras era el único ejército de la época que tenían un registro oficial de cantinera. Tenían un número, un permiso, una licencia, y de esas 1000 mujeres, la mitad murieron, que se dice pronto, y murieron en combate, que se dice pronto. Pero entre los británicos, por ejemplo, también había mujeres. En este caso, la mayoría eran esposas con permiso para acompañar al regimiento. Y hay un caso, no me acuerdo del nombre, pero hay un caso muy espectacular de una señora que estaba embarazada de 8 meses o 9, bueno, a punto de caramelo, que su marido era de la brigada de caballería pesada, de la que hizo la carga contra Derlón, la gran carga de la brigada pesada, la de los Scott Grays, que sale aquel cuadro que todos van a caballo de frente. Aquel cuadro lo pintó una mujer, por cierto. Pero bueno. Sí. Pues el marido decía que él no a cargar contra los franceses, que fuera otro. Y la mujer, embarazadísima, cogió al marido, lo subió a caballo y tú te vas a la guerra como todos. Y claro, se fue, pero no volvió. Y aquella noche la mujer se fue al campo de batalla y no paró hasta que encontró al marido, lo rescató y lo salvó, porque no se había muerto, estaba malherido. Y claro, imaginaos la escena, la mujer embarazadísima cargando con el marido malherido hasta un puesto de socorro que estaría a varios kilómetros de distancia. Claro, la historia tela. También comentaste en tu libro acerca de otra mujer que tenía varios hijos y que también estaba embarazada. Sí, es la cantinera francesa, la Kintelberger, la Miller. Claro, tenía 6 hijos y estaba embarazada. 6 hijos, madre mía. Sí, y con todos los niños detrás del regimiento de húsares. El cuarto era el regimiento. Y en una de estas, pues vienen los cosacos, atacan por sorpresa, a su marido lo parte una bala de cañón en 2 delante de sus narices, sus hijos escondidos debajo del carro de las municiones, le dan al carro y el carro explota, y la mujer contra todos los cosacos. Aquí hay 2 milagros. Uno, que los hijos no murieron. No preguntéis cómo, pero no murieron. Y el segundo es que los cosacos, al ver el valor de la mujer, que perdió una mano en el combate y no se rindió, le respetaron la vida. Que para un cosaco, tela. Y bueno, la salvaron, la llevaron a prisión. En la prisión
le acabaron de amputar la mano, la curaron y al final, cuando acabó la campaña con la batalla de Austerlitz, fueron los oficiales del regimiento de húsares, fueron a buscar al general Rapp, que era asistente de Napoleón y el que lideró la más famosa carga de caballería de la batalla de Austerlitz, y le dijeron: nuestra cantinera está prisionera de los austríacos y a ver si la liberas. Y cuando conoció la historia, el general envió su propio carruaje a buscarla, la rescató de la prisión, la llevó ante Napoleón, que le hizo una recepción, y Napoleón, aparte de darle una pensión y reconocer no sé cuántos méritos, aseguró la educación de sus hijos en escuelas politécnicas y militares. Era mejor que una condecoración, vamos, para la época. Es una... Muy interesante. ¿No consideraste para tu libro heroínas actuales? Bueno, actuales, de hace poco tiempo, vamos. Sí, pero por ejemplo, quise parar a mediados del siglo XX, entonces acabé con la Segunda Guerra Mundial. Las heroínas actuales que salen son las campeonas de esgrima, que por ejemplo el esgrima y las sufragistas, que practicaban esgrima con mucha afición. Era una norma de la casa aprender artes marciales para en las manifestaciones atizar a la policía. De hecho, hasta tenían un grupo especial de mujeres que cuando las sufragetes en Inglaterra, cuando iban los bobbies a disolverlas, salían aquellas mujeres y disolvían a los bobbies. O sea, se invierten los papeles. Pero, por ejemplo, el sable deportivo, que es el arma que yo uso que cuando practico esgrima, no fue olímpico hasta 2004 para mujeres. La espada en 1996 y el florete en el año 24, 1924. Y eso que la esgrima de sable y de florete es el deporte, junto con el correr y el saltar, el más antiguo en los Juegos Olímpicos. Luis, pero descríbenos los duelos entre mujeres, que lo sabía, y tú dejas constancia intuido. Esos y además son los peores, ¿no? Describe, por favor, la indumentaria y qué hacían, por favor. Esos deben ser los peores, sin duda. Porque estoy seguro que a nuestros oyentes les va a resultar muy curioso. No, son los peores tienes razón, pues son los peores porque el índice de mortalidad en los duelos entre mujeres más que doblaba al índice de mortalidad en los duelos entre hombres. Y la particularidad del duelo, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, si era con arma blanca y con pistola a veces también, se tenía que hacer a pecho descubierto o con una fina blusa para que se viera la sangre al primer tajo, si era primera sangre, y para que no escondieran nada debajo, una cota de malla o tal. En los primeros duelos del siglo XVIII entre mujeres, como usaban un corsé, que era aquello era más que una armadura medieval, ya hubo casos de duelos en los que no se pudo matar a la contrincante por culpa del corsé. Entonces las mujeres tenían que competir a pecho descubierto, como los hombres, para entendernos con las tetas al aire. En los primeros duelos femeninos atrajeron mucho público y, por ejemplo, hay un duelo en el Hyde Park entre dos nobles que vivían en Inglaterra, una era inglesa, la otra no, que atrajo tal cantidad de gente y provocó tal alboroto que al final tuvo que intervenir el ejército, porque la muchedumbre empezó a pelearse entre ellos y las señoras en pelotas allá, porque aquellas iban en pelotas, en pelota picada, pues haciendo sus cosas, su duelo y demás, que además era un duelo, ojo, en broma. O sea, para mosquear a sus maridos, dijeron, pues vamos a hacer un duelo. Y ya iban no a matarse, sino a dejar a sus maridos en ridículo. Y claro, fue, en fin. Como las mujeres tenían que combatir a pecho descubierto,
el único varón que podía estar en un duelo entre mujeres era el médico, por si alguna de las dos resultaba herida, que pudiera atenderla. Y el duelo, al menos así oficial, con toda la ceremonia, realmente femenino, todo él, con el médico femenino, no fue hasta 1896, entre la princesa de Metternich y la baronesa, no me acuerdo qué el nombre, que se pelearon a muerte por un centro de flores. Por un centro de flores. Final, por un centro de flores. Al final no se mató ninguna de las dos. O sea, una le dio un tajo a la otra, le hizo un corte en la nariz, y entonces la otra se enfadó mucho y la pinchó con la espada. Además lucharon a espada, no a florete, porque querían hacerse más daño. Y aquello fue... Bueno, hay un cuadro relativamente famoso que salen las dos duelistas con las tetas al aire, dándose con la espada. Y aquello fue, bueno, el espectáculo. O sea, como hoy el Sálvame discuten de lo que sea, pues en aquella época los periódicos se ponían las botas con este duelo. Se arrastró durante meses y meses hablando de quién lo había ganado, de que quién tenía razón, de por qué, en fin. Muy curioso. Lupe. Pues sí que eran mujeres de armas tomar, sí, ¿no? La princesa de Metternich y la condesa Gelmaiser, o algo así se llamaba, me parece. Sí, eran tremendas. Bueno, este es un libro de divulgación histórica que no es una cosa fácil de hacer, creo yo. Pero bueno, creo que con tu estilo, los dibujos, los diálogos que pones, creo que se engancha. Y además creo que en este libro puedes saltar de un capítulo a otro, porque aunque está ordenado históricamente, pero sí que si un personaje no te gusta mucho, sí puedes saltar, porque no están relacionados entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes hacer ese ejercicio también, ¿no? Para este libro. Y bueno, no sé, a mí me ha hecho gracia otra mujer más, ya que estamos aquí con otras mujeres, que ha sido esta rusa, Marina Raskova. Ante la duda, esdrújulas los rusos. Raskova, que estuvo perdida ahí un montón de tiempo en la tundra, y yo decía, pero esta mujer, por Dios, ¿cómo ha podido al final vivir? No sé. Si quieres, cuéntanos un momentito esto de las heroínas rusas, otra vez que volvemos otra vez a las heroínas rusas, pero es que me llamó la atención, hizo un vuelo y luego se perdió en la tundra, madre mía, qué historia esa, ¿no? Marina Raskova. Eso. Sí, es la mujer que hizo posible que las mujeres combatieran en la guerra como aviadoras. Como aviadoras, eso es. Este es su principal mérito. Pero esta comenzó a ser conocida, era una fanática comunista, estaba en el partido bien metida adentro y tenía afición por la aviación. Y en aquella época en la Unión Soviética había muchas escuelas de aviación y las mujeres se apuntaban a las escuelas de aviación. Y ella, entre sus contactos en el partido y que no lo haría mal volando, pues consiguió ir subiendo en esta escala y al final se apuntó con otras dos mujeres a un vuelo transcontinental. Se trataba de coger un bombardero de aquellos antiguos de un montón de motores de la Unión Soviética, todo tela. Es un cacharro que cuando se ven las fotos dices, ¡ay Dios! Y con esto volaban. Con piloto, copiloto y navegante, Marina Raskova era la navegante, tenían que cruzar Siberia. Y bueno, malas lenguas dicen que Marina Raskova no era tan buena como para estar allá, que estaba más bien por sus contactos con el partido. La cuestión es que a mitad de vuelo descubrieron que no les llegaba el combustible, que esto era una cosa que tenía que calcular la navegante. Y entonces le dijeron, si queremos cumplir con lo que han dicho de nosotros el partido, el Politburó o quien sea, o el padrecito Stalin o yo qué sé, tienes que saltar del avión, porque si no, no llegamos. Sobrepeso, ya está saltando. Y Marina Raskova saltó en medio de la tundra. Y el avión se fue a estrellar, pues no sé cuántos kilómetros más allá.
los equipos de rescate tardaron en llegar al avión, me parece que fueron 10 o 15 días, una cosa así. Se encontraron a la piloto y a la copiloto y dijeron, ¿y la navegante? Dice, la navegante andando, que la hemos dejado no sé cuántos kilómetros allá. Y efectivamente, la Marina Raskova, pues eso, 10 o 15 días después, llegó andando, hecha polvo, a donde había llegado el avión y la rescataron. Y claro, se hicieron famosísimas estas mujeres. En la historia de la aviación, pues fue en la época de los récords, batieron un récord. Y gracias a su fama, gracias a que era estaba tan metida en el partido y que conocía personalmente a Stalin, a partir de aquí lo conocía personalmente, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, que llamaban allá, desesperados porque los alemanes se les echaban encima de Moscú y habían perdido muchos aviones, muchos pilotos y demás. Marina en una reunión dijo, tenemos a 1000 mujeres que saben pilotar, dice, usémoslas en la guerra. Le dijeron que no, entonces ella se puso tonta y dijo, pues como me digáis que no, aquí el manifiesto del partido dice que la mujer es igual al hombre, o nos dejáis pilotar o me chivo a Stalin. Y todos, pues pilota. Y fue la que organizó la escuela formó 3 regimientos aéreos exclusivamente con mujeres. Y los 3 muy, muy brillantes. Y ella murió en combate, además. Qué interesante. Bonita historia, sí. Sí. Y Luis, yo quería preguntarte otra cosa. Sí. No es muy así de tu libro, pero que yo tengo curiosidad, ¿por qué dibujas el cocodrilo y la galleta? Esto es cosa del confinamiento. Vale. Sí, cuando empezó el confinamiento me hice el propósito de hacer un dibujo solo empezar el día. O sea, tomar el café, hacer un dibujo y a mis cosas. Y hacía chistes sobre cómo estaba, sobre lo que pasaba, sobre lo que fuera, siempre con humor. No, porque es la manera de descargarse y de animarse uno. Y claro, en aquella época, no sé si os acordáis, todo el mundo hacía galletas en casa y todo el mundo hacía pasteles y tal, y salieron las galletas por el medio. Y cuando más o menos estaba acabando toda esta historia, salió la noticia de que en el Pisuerga habían visto un cocodrilo. A mí estas noticias me encantan. Y empecé a dibujar el cocodrilo, y el cocodrilo es el cocodrilo del Pisuerga. Y el cocodrilo empezó a salir en algunos de mis dibujos, yo los iba colgando cada día en Twitter, y al final el cocodrilo es el protagonista del dibujo. Está en el todo cocodrilo. Con mucho humor. Tú siempre todo con mucho humor. Sí, es que si hay algo, si de algo no te puedes reír, no es serio. Eso es una buena frase, ¿eh? Si algo es una no te buena frase. ¿Te atreverías, Luis, a hablar de 2 mujeres que no están en tu libro? Sí, conociéndole estoy totalmente, vamos. Ahora no me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre de las 2. Pero las 2 son potentes. Una es una faraona que se hizo faraona. Hay una leyenda detrás. Se ve que le mataron a su amado. Creo que es sí, no sé cuántos. Necritos o Necrotis o Escenofris, porque las 2 tienen la misma casuística de que su marido ha muerto. Sobre todo te vas a referir al que los entierra y los corta la cabeza y los mata y los tira a los lagos. Esa es Nicrotis, creo que se llama. Nitocris. Nitocris, eso. Nitocris es maravillosa y además hay un cuadro maravilloso. Cuenta esa historia, por favor, que es una de mis favoritas. Lo que pasa es que la historia de Nitocris
cada vez más los historiadores dicen que no, o sea, que Nitocris existió, pero que la historia no es de Nitocris, que la historia es muy, muy posterior, que no fue la faraona, que fue otra persona. Es que pasa lo Pero da mismo igual. luego con la otra, pero la historia de Nitocris, por favor, cuéntala, que es espectacular. Pero da igual, o sea, el caso es que Nitocris, bueno, le mataron al marido, entonces la mujer asumió el poder que no tenía por qué asumirlo. O sea, de hecho no le corresponde a una mujer en Egipto asumir el poder, porque el faraón litúrgicamente, y en Egipto la liturgia es la ley, litúrgicamente el faraón tiene que engendrar al faraón, tiene que plantar la semilla. Por eso en el templo de Hatshepsut sale Hatshepsut acostándose con Hatshepsut para engendrar al faraón. Y con el permiso de Amon-Ra al final. Claro, encima. Y esta mujer, cuando consiguió el poder, engañó a todos los que habían confabulado para cargarse a su marido, a su amante, a su novio, como lo queráis llamar. Los encerró en una habitación y los mató, pero los mató una escabechina de aquellas de cortar cabezas, ahogarlos, destriparlos, bueno, en fin. Y cuando se los cepilló a todos, pero estamos hablando de 600, de 1000, depende de la crónica, dijo, bueno, yo ya he cumplido, aquí tenéis la corona, yo me voy. Se inmoló, se suicidó. Genial, o sea, una historia. Y la otra historia es más moderna, y la otra historia sorprende un poco, porque es una mujer que se apuntó a un regimiento de caballería de dragones en la época napoleónica. Y dicen, una mujer que se disfraza de hombre. Y no, era una mujer. Y todo el mundo sabía que era una mujer. Y ella consiguió apuntarse al regimiento de dragones, hizo de dragón, o sea, de soldado de caballería, participó en varias batallas y acabó las campañas napoleónicas. Y sin esconderse en ningún momento que era mujer. Esta es una historia fascinante. Y hay otra de la batalla de Waterloo, que esta pertenece a la leyenda, que en medio de la batalla, hacia el final, cuando las famosas cargas de caballería contra los cuadros, etcétera, el quinto de húsares francés se enfrentó con los dragones ligeros británicos y aliados, al final de la batalla, cuando ya Napoleón se batía en retirada. Y dicen que cuando inspeccionaron el campo de batalla, encontraron entre los húsares franceses que estaban ahí muertos una bellísima mujer vestida de húsar, muerta por la batalla. Y entonces, claro, corría la leyenda, que de hecho se ha publicitado muchas veces, de que esa mujer era la amante de un húsar que había muerto aquí en la Guerra de Independencia a manos de los británicos y que buscaba venganza. Pero claro, es una leyenda. ¿Podría ser una cantinera? Podría ser. No sé. Pero está allá. Es una historia bonita. Sí. ¿De Zenobia? ¿Qué piensas tú? Es que en la antigüedad está lleno. No, pues esto claro, es podemos estar hablando de mujeres toda la noche. En Bizancio hay unas cuantas también. Bueno, Bizancio es la mujer de Justiniano, la domadora de osos y es que es absolutamente maravilloso, o sea, en la historia. Por ejemplo, en Yarmouk, en la batalla de Yarmouk, donde Induptá echa escobazos a los bizantinos del campamento musulmán, literalmente, o sea, es que no es broma, o sea, se lió a escobazos y los echó. Hubo otra mujer, tiene un nombre árabe de estos que no me acuerdo ahora, que luchó en la batalla como soldado de caballería. O sea, en el mismo Islam, que nos sorprende porque tenemos esta imagen
del Islam actual, donde la mujer está muy apartada, no existe prácticamente. A principios del Islam, la mujer tuvo un papel activo muy importante. Y además, como en las tribus nómadas, ya sean árabes, ya sean mongolas o ya sean celtas, las mujeres tenían un papel activo muchas veces en la guerra. Cuando el Islam, que nació en las tribus árabes en los primeros años, se expandió y fue contra Bizancio, hubo muchas mujeres, algunas anónimas, algunas conocidas, que participaron en la guerra. Que se conoce poco y sería pues una historia a recuperar, por ejemplo. Es que es empezar y no acabar. Sí, no, también claro. está la monja alférez, también está, no sé, Yo estaba pensando, Tenemos las mujeres en la conquista de América, tan las desconocidas. amazonas también. Maravilloso. Isabel Barreto, por ejemplo. Incluso Sí. mujeres Tantas. vikingas, guerreras. Inés de Suárez, sí, maravilloso. Hay Y hay tantas. otras armas también, como Catalina de Medici, que el veneno Sí. también es un arma, ¿eh? Que hay mujeres de armas tomar que se las ve y otras que no se las ve, ¿eh? Bueno, O hay otras mujeres que tienen armas escondidas, por ejemplo, hablas del Islam, Qosem, Roselana, o sea, es que ahí habría que también, o sea... Sí, pero en el libro, si te fijas, hablo de armas en el sentido Físico, Literal. sí. físico. Sí. O sea, de coger un sable, coger un fusil o coger un avión. Porque, bueno, armas, digo, mujeres de armas tomar en el sentido genérico en la historia también ha habido unas cuantas. O sea, si nos plantamos ahora mismo hemos tenido a Merkel, es mujer, y han mandado a Alemania y la Unión Europea, que no es poco. Bien o mal, aquí ya no me meto, pero ha estado allá. Ha estado Margaret Thatcher, ha estado, yo qué sé, Sí, está claro. no sé, la Hillary Clinton ha estado a punto de ser presidenta. Ha habido mujeres muy activas en la política, en la ciencia, en un montón de sitios. Y cada vez la mujer es más protagonista, afortunadamente, hay más igualdad y bueno, es algo que da mucho gusto. Pues nada, la verdad es que ha sido un programa bastante sorprendente y te agradezco que estés aquí esta noche abriéndonos los ojos sobre todas estas mujeres que, bueno, buena parte de ellas o prácticamente casi todas las desconocíamos. Entonces, pues lo dicho, te agradecemos el que estés aquí esta noche. Ya pues vamos ya concluyendo, Noelia, Lupe, porque ya se acerca la hora de despedirnos. ¿Tenéis alguna última cuestión que queréis hacer a Luis? Nuevo libro, nuevos proyectos. Segunda parte. Me preguntan mucho por la segunda parte, pero por ahora estoy en otro. Ahora estoy en uno serio, entre comillas, con notas al pie, notas al final, etcétera, etcétera. No diré de qué va, algunas quizá lo sepáis ya, pero es un libro que me hace mucha ilusión porque es un tema que me gusta mucho. Y no tiene que ver con Napoleón. Vamos, sale, pero vamos, sí sale. Pero también, por ejemplo, acabo de enviar hoy un artículo sobre la Segunda Guerra Mundial para una revista de historia. Estoy preparando otro sobre la época de Napoleón. Vaya. No paro por suerte no paro de hacer cosas. ¿Y tú tienes un blog? ¿Tú tienes un blog? Sí, lo que tengo, lo he tenido 3 meses parado. Tengo que ponerme. En el blog hay muchas anécdotas. Luis, cuéntanos cómo se llama tu blog y tu cuenta de Twitter. El cuaderno de Luis. ¿Dónde se te pone? El cuaderno de Luis. El cuaderno de Luis. Cuaderno de Luis en Twitter, o sea, @cuaderno de Luis, y el cuaderno de Luis es el blog.
Y ahí podemos ver el cocodrilo, las galletas y el pisuerga, ¿sí? Sí, en Twitter cada día. ¿Y tu Cada libro día, dónde pues, lo podemos comprar? ¿En cualquier librería? en cualquier librería. Lo publica Principal de los Libros. Si no lo tenéis, lo podéis encargar o incluso lo podéis pedir a la misma editorial. No hay ningún problema. Principal de los Libros. Y el título es Mujeres de Armas Tomar. Es fácil. Muy bien. No, a ver, está feo hablar de uno mismo, pero es un libro divertido. Es un libro que mueve a curiosidad si te gusta. Si conoces el tema, te gusta la historia y conoces las historias, pillarás algunos chistes que no... Pero si no la sabes, si no tienes ni idea, la idea es que te rías igual y que además te entre el gusanillo. Y eso es otro quien deberá de juzgar si lo consigo o no. Pues vamos, yo pienso que haces una gran labor de esta forma y bueno, te felicitamos desde aquí, desde el Candelabro, y animamos a los oyentes que nos están escuchando y a los espectadores que nos están viendo, pues que adquieran este libro porque sin duda se trata de un gran libro. Queridos amigos, ha llegado ya este momento de despedirnos y bueno, no sin antes recordando a los oyentes que pueden contactar con nosotros. Pueden contactar a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. Lo pueden hacer también a través de nuestra página de Facebook y de nuestro grupo de Facebook. Y por otro lado, ya sabéis que estamos en YouTube y en iVoox. En YouTube se está emitiendo al mismo tiempo, tanto en Azul FM Radio como en YouTube, y luego posteriormente lo subimos a iVoox, donde ahí tenemos todos nuestros programas desde nuestros inicios. Podéis dejar ahí mensajes, podéis suscribiros y de esa forma también nos apoyáis. Y también hay otra forma de apoyarnos, si os hacéis fan de El Candelabro en iVoox. ¿Cómo puedes hacerte fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias también a los oyentes, quienes nos están viendo y o escuchando. Y nos volveremos a encontrar aquí el próximo fin de semana, el próximo viernes a la misma hora de siempre, a las 12 de la noche, a medianoche, en Azul FM Radio y en YouTube. Hasta pronto. Chao. No hay palabras, no hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos. El sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis. Neuromanter Génesis, próximamente en directo en las cuartas jornadas del misterio de El Candelabro.
Roberto Lefante, Marcelo Locles, Ana Mafé, Juan Ignacio Cuesta, David Santinella. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de noviembre en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, cuartas jornadas del misterio y ciencias de frontera. Hasta un total de 20 expertos, conferencias, mesas redondas y mucho más. El rover Perseverance en Marte, la conciencia después de la muerte, la mente cuántica, misterios de la historia y la arqueología, viajes iniciáticos, el Grial. Entrada libre hasta completar aforo. Se aplicará rigurosamente el protocolo COVID. Patrocina la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación Cultural El Camino al Santo Grial, Ediciones Matrioska, TK Analytics y Neurotech. Organiza El Candelabro.